Aquella noche conducía por un tramo solitario de Puebla rumbo a la Ciudad de México. Eran cerca de la 1:30 de la madrugada, y la oscuridad hacía que el camino se sintiera más desolado. De repente un bulto negro en medio del asfalto llamó mi atención. A medida que me acercaba noté que era un animal tirado en la carretera. Detuve el auto y bajé con cautela. Era un perro de mediana estatura, parecido a un pastor alemán. Parecía sin vida, pero al observarlo mejor vi que su estómago se movía levemente. Un rastro de sangre manchaba su hocico, aunque no podía ver la herida exacta. Con el suéter que llevaba puesto me protegí la mano y lo toqué suavemente, esperando alguna reacción. El animal apenas movió la cabeza y me miró con unos ojos que incluso en la penumbra parecían brillar. No intentó morderme, así que con esfuerzo lo levanté y lo llevé a la orilla de la carretera donde había algo de hierba. Pesaba más de lo que esperaba y dejó escapar un leve quejido al moverlo. Caminé al auto y corté una botella de plástico y la llené con agua. Volví junto al perro y vertí un poco cerca de su hocico. Lamiendo con torpeza comenzó a beber. Verlo reaccionar me dio algo de alivio, así que permanecí con él unos minutos, acariciándole la cabeza mientras recuperaba fuerzas. Poco a poco intentó incorporarse. Primero se quedó sentado, observándome en silencio. Luego con dificultad se puso de pie. Bebió un poco más de agua y sin hacer ruido se giró y caminó hacia el terreno baldío que bordeaba la carretera. Lo vi perderse en la oscuridad y pensé que quizá pertenecía a alguien de la zona. Dejé el suéter tirado por si decidía volver y me dirigí al auto. Justo cuando abrí la puerta un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar una voz que en la quietud de la noche susurró algo lentamente. Gracias por el agua, escuché de forma casi fantasmal. Encendí el motor decidido a salir de ese lugar, pero en ese momento un movimiento al costado del camino captó mi atención. Unos metros más adelante, iluminado por los faros del auto, un hombre de aspecto extraño se mantenía de pie. Parecía tener unos 50 años. Vestía una piel de animal y estaba cubierto de polvo y suciedad. Mi respiración se agitó cuando vi su rostro. Tenía sangre en la nariz y la boca, y en su mano sujetaba el suéter que yo había dejado para el perro. En ese momento el hombre con una sonrisa en su rostro me dijo: «Gracias por el agua, querido amigo». Sin apartar la mirada, el hombre se dio la media vuelta, se inclinó levemente, y de entre las sombras emergió el mismo perro que había rescatado momentos antes. Y en ese momento comprendí que no era un perro común y corriente. Aquello era un verdadero nahual. Pisé el acelerador y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Aquel encuentro quedó grabado en mi mente como una cicatriz imborrable. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese tramo de carretera, no puedo evitar preguntarme qué fue de él, y cada vez que lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. La siguiente historia me sucedió en la selva lacandona, cuando todavía me ganaba la vida vendiendo ceiba. Aquella noche la oscuridad me alcanzó mientras terminaba de preparar la carga. A lo lejos vi cómo varias bolas de fuego descendían lentamente desde la montaña. En ese momento no supe qué eran, y para ser sincero no les presté demasiada atención. Subí al camión y comencé a manejar. No habían pasado ni 5 minutos cuando tuve que frenar en seco, pues en medio del camino había 8 mujeres completamente inmóviles. Me quedé desconcertado, pues ninguna de ellas se movía ni reaccionaba al cambio de luces. Esperé un momento pensando que en cualquier instante se apartarían, pero seguían ahí, como si no existiera el tiempo. Empecé a tocar el claxon con insistencia, pero no se inmutaban. La incomodidad se convirtió en enojo, así que decidí avanzar lentamente, seguro de que tarde o temprano se apartarían. Entonces, justo cuando estaba a punto de golpearlas, ocurrió lo imposible.
Las mujeres saltaron con una agilidad sobrehumana y se treparon a los árboles. En el mismo instante un grupo de pájaros negros salió disparado hacia la oscuridad. Atónito me bajé del camión y revisé la copa de los árboles con la mirada, pero no había nada, ni un solo rastro de ellas. Me pregunté cómo era posible lo que acababa de ver. Aquellas mujeres parecían tener más de 80 años, y de todas formas habían brincado con la destreza de un felino. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sin pensarlo 2 veces volví al camión y aceleré sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a casa. Al contarle a mi familia lo sucedido, sus rostros se llenaron de preocupación. Dijeron que esas mujeres eran brujas y que probablemente se dirigían a un aquelarre, y que tuve demasiada suerte de salir ileso. Esa fue la última vez que trabajé en la selva. Desde entonces supe que algunas cosas es mejor no intentar comprenderlas. Hace varios años viví una experiencia aterradora justo en Semana Santa. Recuerdo que veníamos de regreso del santuario de Chalma, cuando al llegar a la bajada del Conejo la camioneta comenzó a fallar. Íbamos varias personas amontonadas en el vehículo, casi todas mujeres y niños. Solo nos acompañaban mi esposo y su amigo. Entre nosotras viajaba una vecina con su bebé de apenas 2 meses. Como no podíamos avanzar, mi esposo y su amigo decidieron buscar ayuda, dejándonos solas dentro de la camioneta. Para entonces ya eran cerca de las 10 de la noche y la carretera estaba completamente desierta. Mientras esperábamos, tratábamos de distraernos platicando, pero de repente algo me hizo levantar la mirada. Nos quedamos paralizadas, pues a lo lejos varias bolas de fuego descendían rápidamente desde el cielo, lanzando quejidos y carcajadas espeluznantes. La sangre se me heló al instante. Sabíamos que no eran simples luces ni algún fenómeno natural. Cerramos bien la camioneta y comenzamos a rezar la Magnífica, esperando que aquello no se acercara más, pero fue inútil. Las bolas de fuego llegaron hasta las ventanas, y en ese instante las vimos con claridad. Eran verdaderas y auténticas brujas. Sus rostros eran una pesadilla. Parecían ancianas, pero sus rasgos no eran completamente humanos. Nos miraban con furia, como si supieran que estábamos protegiendo algo que ellas deseaban, y en ese momento me di cuenta de su propósito. No buscaban asustarnos, querían al bebé que estaba con nosotras. Siempre se ha dicho que estas criaturas pueden percibir la sangre pura a kilómetros de distancia. No dejamos de rezar, suplicándole a Dios protección para el niño. Las brujas se enfurecieron aún más. Comenzaron a lanzar piedras contra la camioneta desesperadas por entrar, pero quizás la oración parecía mantenerlas a raya. Después de unos minutos que se sintieron eternos ocurrió lo inesperado. Las brujas lanzaron un último chillido, y ante nuestros ojos se transformaron en bolas de fuego nuevamente, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Apenas pudimos respirar aliviadas cuando vimos las luces de un vehículo acercándose. Era mi esposo y su amigo que volvían con un mecánico. Entre sollozos les contamos lo sucedido. El mecánico, en lugar de sorprenderse, simplemente asintió con la cabeza. «Este lugar está lleno de brujas», nos dijo. «No les importa si es un sitio santo. Ellas siempre aparecen y buscan llevarse a los niños». Desde entonces me pregunto qué pasa en Chalma y por qué esas cosas rondan esos caminos. Lo único que puedo decir con certeza es que si alguien quiere ver brujas, solo tiene que manejar por esos senderos en la madrugada. Faltaba solo una semana para el nacimiento de mi hijo, y en aquel tiempo vivíamos en Tuxpan, Veracruz, en una casa rodeada de árboles. Entre ellos destacaba un frondoso árbol de mango que se alzaba imponente frente a la entrada. Mi esposo trabajaba muy temprano,
y solía salir de casa alrededor de las 4 de la mañana. Aquella noche parecía como cualquier otra, pero al cerrar la puerta tras su salida, comenzó a golpearla con desesperación. Cuando abrí lo encontré pálido y asustado. Con la voz entrecortada me dijo que había alguien en el árbol. Giré la vista y entre las ramas distinguí una sombra negra que se columpiaba lentamente. El corazón se me detuvo. Mi esposo, intentando armarse de valor, se acercó lentamente, pero en ese instante el árbol empezó a sacudirse con violencia, como si algo lo agitara desde dentro. Sin pensarlo 2 veces, mi marido comenzó a gritarle groserías a esa criatura, retándola con palabras llenas de rabia y miedo. Y entonces ocurrió lo impensable. La sombra saltó del árbol y cayó en el techo de la casa vecina. La figura oscura dejó de ser una simple silueta, y ante nuestros ojos se transformó en una bola de fuego que se elevó rápidamente en dirección a la montaña. Los días pasaron, y poco a poco traté de convencerme de que todo había terminado, pero estaba muy equivocada. Cuando nació nuestro hijo, aquella maldita bruja regresó. Una noche sin motivo aparente, la luz se fue de manera inesperada. La casa quedó en completa oscuridad, y un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché un grito de mujer proveniente de la azotea. Cada vez se hacía más fuerte y más aterrador. De repente algo comenzó a brincar sobre el techo, como si estuvieran danzando frenéticamente. Mi esposo furioso se levantó, tomó agua bendita y la roció por toda la casa. Apenas unas gotas tocaron el suelo, cuando aquella presencia emitió un alarido espeluznante antes de alejarse en la noche. Después de esa experiencia no lo pensamos más. Vendimos la casa y nos mudamos a la Ciudad de México. Hoy nuestro hijo tiene 5 años, y afortunadamente nunca volvimos a vivir algo similar. Pero hasta la fecha, cuando recuerdo aquellas noches, un escalofrío me recorre el alma. Esta historia ocurrió cuando yo era apenas un bebé, de tal forma que todo lo que van a escuchar me lo contó mi madre. Vivíamos en un pequeño pueblo apartado de la ciudad, un lugar donde la brujería era algo común. Se decía que estaba lleno de brujos y que muchas cosas extrañas sucedían sin explicación. Mi padre siempre fue un alcohólico empedernido y siempre pasaba las noches en la cantina junto con mis tíos, sin importarle que mi madre y yo nos quedáramos solas. Aquella noche, alrededor de las 2 de la madrugada, mi madre despertó sobresaltada. Entre sueños podía escuchar mi llanto, pero por más que intentaba reaccionar, algo parecía impedirle despertar por completo. Cuando finalmente logró incorporarse, notó que yo no dejaba de llorar desesperadamente. Supuso que tenía hambre, así que fue a la cocina a prepararme un biberón. Mientras regresaba a la habitación, un ruido extraño la hizo detenerse en seco. Provenía del cuarto donde yo estaba. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar mi llanto más fuerte que nunca, como si algo me estuviera lastimando. Yo estaba tirada boca abajo envuelta en una vieja cobija, pero lo peor fue cuando me levantó, pues tenía una marca de mordida en la cabeza. El miedo la paralizó por un instante, pero al sentirme entre sus brazos reaccionó de inmediato y comenzó a rezar con todas sus fuerzas. En ese momento lo supo. Aquella cosa seguía cerca. Un grito desgarrador resonó en la habitación. Era un lamento desesperado y totalmente inhumano. Algo en la habitación chillaba con furia mientras mi madre continuaba rezando sin detenerse, con lágrimas de terror resbalando por su rostro. Mi madre no pudo dormir en toda la noche, aferrándome a su pecho hasta que amaneció. Al día siguiente le contó a mi abuela lo sucedido, y sin dudarlo le pidió que pusiera protecciones en la casa, pues aquel ataque había sido provocado por una bruja. Mi madre hizo lo que mi abuela le recomendó, y gracias a Dios aquella presencia nunca volvió. La marca en mi cabeza permaneció durante años, pero con el tiempo desapareció. Lo que ocurrió aquella noche sigue siendo un misterio,
Pero una cosa es segura. Aquella noche una bruja intentó llevarme, pero mi madre luchó con todas sus fuerzas para evitarlo.